Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les mandamos un saludo desde aquí, la Ciudad de México, en este programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de la Ciudad de México. Me presento con mucho gusto, soy Brenda Leiva, gracias a Dios, del Apostolado de la Nueva Evangelización. Y les pediría, por favor, que nos pongamos en la presencia del Señor, pidiendo lo que es más importante. Acompáñenme, por favor, y digamos desde el fondo de nuestro corazón: ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En esta oración tan hermosa, que es una oración que tiene un sentido bíblico muy profundo, hay que recordar que nuestro Señor, cuando ya se iba a retirar prácticamente de su misión que Dios Padre le había encomendado, y pues yo me imagino lo asustado que deben de haber estado los apóstoles, Él les dice, conviene que yo me vaya. ¿Se acuerdan que en el programa pasado, y esto es para los hermanos que por primera vez se conectan, les informamos que la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis tiene estos programas en esta página precisamente, y ustedes pueden acceder a ellos aunque ya sean programas pasados, y que los puedan ver y compartir. Y en ese programa de la semana pasada yo les compartía esas palabras tan hermosas que el Señor le dirigió a Zaqueo cuando estaba arriba del árbol, cuando le dice: baja pronto porque conviene que yo vaya a tu casa. Recordaba algo que no comenté la semana pasada. La palabra pronto tiene una profundidad enorme, porque hay personas que el mañana va a ser nunca. Cuando se trata de las cosas de Dios y que queremos transmitirle algo de las cosas de Dios, de nuestra iglesia, de la vida de nuestros santos, alguna palabra, un texto bíblico, las personas tienden a escabullirse, ¿no? Y a sacar la vuelta. Por eso a mí me llama mucho la atención esa forma de hablar del Señor, porque las palabras son baja pronto. Y el pronto tiene que ser así como tú que nos estás escuchando, que las cosas no las dejemos para mañana. Como les decía, hay quienes el mañana es nunca. Y la otra parte donde el Señor, importantísima, donde vuelve a mencionar la misma frase de conviene, porque a Zaqueo le dice: conviene que yo vaya a tu casa. El conviene es algo muy grande, el que el Señor nos lo diga. Y cuando se refiere a los apóstoles, porque pues Él ya cumplió su misión y Él ya va a regresar a la casa del Padre, les dice: conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, pues no vendrá el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo. Y le agrega algo importantísimo, que déjenme decirles que desde que yo, Brenda, en mis limitaciones comprendí esta parte, bueno, pues fue una bendición, porque no todas las personas, y bueno, sobre todo los que me conocen, ya sea como amigos o familiares, tenemos una muy buena memoria. Y yo desde muy chica me di cuenta que no tenía muy buena memoria, porque en el colegio tuve la bendición de ser educada en un colegio católico, el Sor Juana. No se me pegaba nada. Entonces yo sufría en los exámenes, sufría de muchas formas, y de hecho en mi vida cotidiana, cuando me comentaban algo: ay, ¿te acuerdas de esto? Pues no me acuerdo nada. Pero bendito sea Dios, alguien me compartió esta parte y me dijo: Brenda,
Cada vez que escuches palabra de Dios, cada vez que vayas a misa, cada vez que leas la vida de algún santo, cada vez que vayas a la Sagrada Escritura, no lo hagas sin antes pedirle al Espíritu Santo que venga a ti y Él te va a traer a la memoria. Y miren que se cumple, bendito sea Dios. En mi parte humana se los puedo decir, sigo adoleciendo de algunas cosas relacionadas con el mundo, pero bendita palabra de Dios. Entonces el Señor le dice, conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito. Y en esta invitación que les hacemos para bendición de Dios, mi proceso de conversión, pudiera decir que, no pudiera decir, de hecho inicia hace poco más de 20 años y tengo la bendición de estar ahorita como parte del apostolado de la Nueva Evangelización. Y en este apostolado que nace, pues también hace poco más de 20 años, en un congreso eucarístico mariano, ¿sí? En la ciudad en el país de Bolivia, lo que se nos invita, que es un apostolado eucarístico mariano, se nos invita a abrir casas de oración, que llevemos al Señor a nuestras casas, que bendigamos el lugar donde vivimos y que nuestra familia reciba esa bendición. Y estoy repitiendo un poquitito lo que dije la semana pasada en el programa anterior para los que se están recién incorporando. Pero pues mejor los invito a que vean el programa anterior y ya nos ahorraríamos ese tiempo, ¿verdad? Quiero mencionarles qué texto bíblico nos puede ayudar para poder valorar el que hagamos y tengamos una casa de oración. Hay un momento en las Sagradas Escrituras, y creo que la gran mayoría los conocemos, los que estamos o ya vamos encaminados en las cosas de Dios, porque en esto pues no hay de otra, ¿no? O nos entusiasmamos o nos involucramos. Acabamos de escuchar ese hermoso texto bíblico, el sembrador, el que siembra la semilla. No sé, no tengo la menor idea cuántas semillas mandó sembrar el Señor para conmigo desde que tengo uso de razón, y cuántas fueron desechadas hasta que, bendito sea Dios, me llega esto del apostolado de la Nueva Evangelización, el ANE, y empiezo a ir comprendiendo lo que es la palabra, porque es importante que valoremos lo siguiente. No nos salva el que la conozcamos. Puedes ser tú una persona conocedora desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero si la palabra no la haces vida, no te sirve más que de un conocimiento y presunción, le pudiéramos decir. ¿Cómo convencerlos a los que nos están viendo y escuchando de que se involucren en lo que son las comunidades, el que se involucren en lo que es está dentro de un apostolado, orar, dar un servicio? Recordaba también en esto de las dudas que tenemos al querer o no involucrarnos en esto, algo que en lo personal me pasó, y cuando en su momento escuché estas palabras, supe que esa era la parte que yo estaba viviendo. Se me dijo, el Señor conforta a los afligidos, pero también aflige a los confortados. O sea, a los que estamos muy a gusto, como sintiéramos que no necesitamos nada, Él con el ánimo de salvarnos. Hay ocasiones, hay momentos en que nos permite el sufrimiento, mis hermanos, y ojalá ese no sea tu caso. El Señor nos llama de muchísimas maneras y manda a sembrar a muchísimas personas, circunstancias, misas, homilías, vidas de santos. Es un poquito también pensar, ¿por qué el Señor sigue hablando hoy? Pues porque seguimos sin entender, mis hermanos, seguimos sin hacer caso. Entonces, ¿cómo convencerlos o cómo animarlos
a que traten, hagan el esfuerzo por involucrarse en las cosas de Dios. Hablábamos también de que a Zaqueo las personas le fueron a hablar del Señor, no como medio de evangelización, sino como noticia. Pues ojalá y pudiéramos reflexionar estos momentos que estamos viviendo, pues es una situación inédita a nivel mundial. Este encierro al que nos vemos sometidos, reflexionar en lo que está pasando, todas esas personas que están sufriendo, esas familias que les comentábamos, no dudo que estén en oración, pero hay algo más que necesitamos hacer. Entonces yo les invitaría, por favor, si tienen una pluma o lápiz, que anoten, porque no es que les vaya a leer el texto completo, pero que sí sería importante porque el Señor es el mismo. Ayer, hoy y siempre y mañana va a seguir siendo el mismo. Y Él, todos sus planes son de salvación para nosotros. No solo de salvación, sí, también de sanación, pero bueno, si recordamos la palabra de Dios también nos encontramos con que, por ejemplo, a los leprosos, creo que eran 9 leprosos, ahorita no tengo el texto porque ahorita se me acaba de ocurrir, el Señor les pidió algo y les dijo que serían sanados mientras iban en camino con el sacerdote o los sacerdotes. Y narra la palabra de Dios que solo uno regresó a darle las gracias y que es una bendición el que podamos, los que estamos bajo un techo, los que tenemos alimento en nuestra casa, los que no hemos padecido la pérdida de un familiar cercano, pues le demos gracias a Dios por la oportunidad que nos está dando de un cambio de vida. Y narra la palabra precisamente eso, que de los 9 solo uno regresó a darle las gracias. Y la misma palabra de Dios dice algo importantísimo. Nuestro Señor le dice que por su actitud, por su fe, lo estoy diciendo de memoria, ha sido salvado. Y esto es importante porque no solo sanado, sino también salvado. Yo no sé si los otros 8 que no quisieron saber, ni darle las gracias, ni reconsiderar su vida, si fueron salvados, lo ignoro. Bueno, entonces el texto bíblico que quisiera que fuéramos en este momento es precisamente Éxodo, es el Éxodo 11:12. Y ojalá nos demos el tiempo, ustedes, yo misma, de volver a reflexionar este texto bíblico, porque la palabra nos narra aquel momento en el que al pueblo de Dios, Dios lo manda, el pueblo de Dios manda a Moisés a sacarlo de la esclavitud. ¿De cuántas esclavitudes nos quiere sacar el Señor? Y todavía estamos dudando, en eso de yo por qué. Y todo lo que recibimos, por eso les decía, todos estos programas que está promoviendo la arquidiócesis son para que los recibamos y los compartamos con nuestros hermanos, con nuestros familiares, que se los hagamos llegar por estos medios de comunicación. Y yo no dudo para nada que en esto de que se habla ahora en estas carreras de la comunicación o como la mercadotecnia de la actualidad, que es impresionante, pues el inventor de la mercadotecnia es el Señor mismo, porque sabemos que viviendo él en Nazaret, decide irse a Cafarnaún a empezar a predicar de una manera más de mercadotecnia, porque Cafarnaún está ubicado en un cruce de caminos y todo lo que ahí se hablaba pues llegaba a los 4 puntos cardinales, ¿no? Entonces, pues él estaría en estos momentos apropiado de los medios de comunicación para poder llegar a todos los hermanos. Esta es la parte que les queremos compartir de Éxodo, cuando el Señor le pide a Moisés que saque a su pueblo de la esclavitud. Yo no sé si tú que nos estás escuchando, si estás conectada o conectado en este momento, pues sabemos que hay las personas como que pueden estar conectadas por
por casualidad, porque es un medio y que de repente se detuvieron. Hay las personas que están conectadas porque recibieron una invitación. Hay las que están conectadas porque tienen interés en conocer más, pero como les decía, no basta con que solo conozcas. La parte es que tú seas la persona que va a llevar esta palabra a los demás hermanos, que puedas tomar estos videos de evangelización y los puedas reenviar a través del WhatsApp. Inclusive me atrevería a decir los que tengan la forma, la manera y le sepan a esto, que también puedan subir los programas a YouTube. Ahorita, bajo esta situación, las personas están viendo algo y están haciendo algo. Entonces, bueno, pongámosles a la mano. Y quiero recordar esto. Entonces, el Señor quiere que tú también siembres. Esta palabra de Dios que hemos recibido recientemente sobre el sembrador, es que tú seas de los, no sé cuántas personas necesita alguien para que le siembren la palabra de Dios o le compartan la palabra de Dios o lo inviten a escuchar o a ver un libro, qué sé yo, espiritual. ¿Cuántos necesitan, cuántas semillas necesita una persona para poder detener su camino, ¿sí? Y voltear los ojos a Dios? La palabra de Dios también nos dice algo que a veces no es nada fácil. Dice, reprendan a los que no hacen nada. Está refiriéndose a los que no nos interesa o no nos queremos involucrar, y durante muchos años, déjenme decirles que yo reconozco que yo también me lavaba las manos, anestesiamos nuestra conciencia. ¿Y por qué es tan importante esto que les estamos compartiendo? Porque cuando Papá Dios habló con Moisés para decirle que a él lo quería como instrumento para que fuera a liberar a su pueblo de la esclavitud, déjenme decirles que le contestó Moisés por aquellos de que cuántas veces nosotros, a lo mejor con otras palabras, pero contestamos lo mismo, ¿no? Le sacamos el bulto. Y entonces Moisés le dice a Dios Padre, cuando Dios Padre lo envía a esa misión. Y esto está en el libro de Éxodo 4, 10. Moisés dijo a Yahvé, lo que dijo Moisés, creo que la parte que tú conoces de Moisés, no siempre es tan agradable, esta parte, para que entendamos que a quienes manda el Señor a las misiones. Dice, Moisés dijo a Yahvé, te suplico tengas presente que yo nunca he tenido facilidad para hablar, ni aun después de que tú me hablaste, pues no encuentro palabras para expresarme. Moisés le está diciendo, búscale por otro lado, Señor, ¿sí? ¿Y qué le responde el Señor? Y esto es para ti, mi hermano. Tú que estás diciendo, ay, pues es que yo conozco muy poco, y luego en la palabra de Dios yo casi no le entiendo. La misma palabra de Dios nos dice que el que es fiel en lo poco, Dios le dará más. Entonces, si tú eres fiel en primeramente la fidelidad de que seas obediente a su palabra, de que creas que las promesas de Dios se cumplen, que no son mentira. Todo esto de no hacer las cosas que Dios nos pide viene escondido ante una falta de fe, ante una apatía, ante una tibieza, y no nos queremos ver. Entonces, Moisés, en pocas palabras, le está sacando al bulto, ¿no? Ay, yo no sé ni hablar, Señor. ¿Y qué le contesta Papá Dios? Le dice, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace que uno hable y otro no? ¿Quién hace que uno vea y que el otro sea ciego o sordo? ¿No soy yo? Anda ya, que yo estaré en tu boca y te diré lo que has de hablar. Anda ya. Y eso nos está diciendo a nosotros, mis hermanos. Anda ya. Hazlo. Lo poco, mucho, y si no sabes hablar como Moisés, pero sabes tomar un programa
de evangelización y se lo reenvías a esas personas que sabes que están alejadas del Señor, ¿sí? Envueltas en el mundo, en su vida de mundo, pues hagámoslo, mis hermanos. Y esto es importante porque, bueno, ya después Dios Padre le dice, bueno, apóyate en Aarón, te va a ayudar. Y eso es la comunidad, ¿sí? Que las cosas nosotros no las hacemos solos. Entonces, cuando le manda todos esos anuncios, no sé cuántos anuncios hemos tenido nosotros y por qué estamos viviendo esta tribulación, esta situación que para unos puede ser bendición, como les comentaba, pero para otros son sufrimientos. Pero sobre todo, el Señor lo está permitiendo para sacudirnos, para que regresemos a Él, para que meditemos lo que estamos viviendo. ¿Quién se iba a imaginar una situación de esta naturaleza? Es más, en los mismos grupos, cuando nos hemos reunido, ay, pues que si es el fin del mundo, o es el fin de los tiempos, o qué va a pasar, o que el gran aviso, o que la luz en el cielo. Solo Dios sabe las cosas, cómo las permite, ¿sí? Para sacudirnos a nosotros. Y precisamente convenció a Moisés, le dio el apoyo de Aarón, y le fueron a decir al faraón que soltara a su pueblo de la esclavitud. ¿Y por qué estaba esclavo ese pueblo? Porque ya habían olvidado también mucho de las promesas de Dios, sus raíces. ¿Cuántos de nosotros en nuestra niñez o cuando nos llevaban nuestros padres a la iglesia o tuvimos en tiempo pasado una formación cristiana, católica? Hoy nos encontramos con situaciones que, sin dudarlo, como en algunas ocasiones escuché, que nos compartía un sacerdote. Él nos decía, ¿saben ustedes que hay hombres que en su vida le han hablado a sus hijos de Dios, que en su vida les han mencionado a sus hijos el nombre de Jesús? Pero sí de tal futbolista, de tal beisbolista, de tal artista, qué sé yo, pero el nombre de Jesús y el poder que tiene el nombre de Jesús, nunca lo han hecho. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? Bueno, regresando un poquito a esto de Moisés, después de anunciarles al faraón que las plagas y todo lo demás, y no quiso soltar a su pueblo porque así nos tiene agarrados el coludo, no nos quiere soltar. Es cuando viene lo que el Señor le dice a Moisés, mira, bueno, ok, no quiso, de todas maneras yo lo voy a sacar, entonces diles que se reúnan en sus casas, que maten un corderito sin mancha y que la sangre la pongan en los postes de las casas, en las entradas, en los postes de las casas. Esto es muy significativo, por eso las casas de oración que promovemos en nuestro apostolado. Les decíamos en el programa pasado que para llevar al Señor a nuestras casas hoy, en este mundo en el que vivimos, tenemos que reunirnos 2 o 3 en su nombre, porque así lo dice el Evangelio de San Mateo 18, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Fíjense la promesa y no la creemos. Ahí estoy yo en medio de ustedes. Pues a menos que nuestro Señor sea mentiroso. Pero ¿cuánto nos cuesta creer esta bendición? 2 o 3 reunidos en mi nombre y ahí estoy yo en medio de ustedes. Y si logramos convencer a otras personas, porque en este momento yo recordaba, bueno, tantas cosas que leemos, bendito sea Dios, pero algo que el Señor le dijo a una mística del siglo pasado. En nuestros mensajes le dice, recuerden que están aquí como pasajeros, pero encargados de una misión muy importante, la salvación, su salvación y la salvación de sus hermanos.
Si ustedes no cumplen en este cometido, en vano nacieron, crecieron, en vano, lo que es peor, he derramado mi sangre por ti, porque por tu descuido te condenarás. Hay muchas personas que van por el mal camino por descuidadas, mis hermanos. Y lo peor de todo es que pues la misma Virgen lo ha dicho en diferentes apariciones, que están cayendo al infierno como moscas nuestros hermanos porque no hay quien ore por ellos, ¿sí? Y no queremos entender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ser esas manos, ser esos mensajeros del Señor, abrir nuestras casas de oración. Pero ¿a dónde voy con esto? Dijo, en los postes pongan la sangre. Y voy a pasar, y los postes que tengan la sangre de ese cordero sin mancha, todo en obediencia a la palabra de Dios, mis hermanos, ¿sí? Esos no van a recibir ningún castigo. Y que iba a proteger inclusive a tus animales. Entonces, que el exterminio iba a ser sobre los primogénitos de los egipcios y los animales primogénitos de los egipcios. Y entonces la pregunta es, bueno, una de las cosas que yo me acuerdo que me preguntaba también, el Señor podía haber dicho, ¡ey! La sangre se la ponen en las manos, en la cabeza, se untan con ella y ya estás protegido. No. Él dijo, las puertas de tu casa, ¿sí? Por las puertas de tu casa entra la bendición, por las puertas de tu casa entra la protección. Y como les comentaba, si haces el esfuerzo por reunirte con 2 o 3 personas, porque eso es pescar almas para Dios, ¿sí? Y se reúnen, tu casa pasa a ser tierra santa, porque allí está el Señor, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, pero ten la certeza que Él cumple su palabra, ¿sí? Y entonces mi cuestionamiento, mi pregunta, les decía, ¿por qué no los puso en las manos? No, Él dijo en los postes. Bueno, si la sangre de un cordero animal protegió a los primogénitos de todo el pueblo de Israel, porque lo dijo Dios y su palabra se cumple, ¿cuánto más nos protegerá a nosotros Jesús mismo en nuestras casas? Porque Él va a estar reunido ahí, Él lo dice, 2 o 3 reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de ustedes. ¿Cuánto más nos protegerá Él? ¿Qué es lo que necesitamos? Fe. ¿Y cómo la fe, cómo la conseguimos? Bueno, pues ahora sí que se los dejo de tarea en el programa anterior. Como les decía, hay formas, maneras de cómo podemos nosotros aumentar nuestra fe. Cómo interesarnos realmente en las cosas del Señor. Las casas de oración, les comentaba que gracias a Dios están en alrededor de 40 ciudades en la República Mexicana, varios países en el mundo entero, y tienen ese sentido de comunidad, común unidad. Y también el compartirles que no podemos ser ajenos a lo que está pasando a nuestro alrededor, o lavarnos las manos, o decir, bueno, un día de estos. Miren, también quiero que anoten por favor este texto bíblico que, bueno, por lo general no le gusta mucho a la gente, pero porque viene en el Apocalipsis, pero nos dice mucho a nuestro corazón. Vayamos y anoten por favor Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22, 12. Fíjense que vengo pronto. Otra vez la palabra pronto, miren, acuérdense, Zaqueo baja pronto, pero aquí dice el Señor, fíjense que vengo pronto. Llevando el pago que daré a cada uno conforme a su trabajo. Llevando el pago que daré a cada uno conforme a su trabajo. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. El Señor da por hecho que si tú te quieres salvar, mi hermano, tienes que trabajar.
y trabajar para llevarle almas a Él, ¿sí? Y que si eres limitado en, en lo que tú quieras y gustes, hay medios, ahorita la comunicación que tenemos, ¿sí? Es una comunicación maravillosa. Hay muchos medios de evangelizar, pero la bendición que nosotros les compartimos es primero en tu casa, primero tu familia, primero lo que tienes alrededor. No podemos soltarnos. Recordaba también en esto de a quienes llama el Señor a evangelizar. Pues ya les pusimos el ejemplo de Moisés. Pero hay otro texto bíblico donde el Señor habla, ahorita lo estaba buscando, pero no lo encuentro, se los confieso, que habla de que Él no siempre toma lo mejor. El problema es que nosotros queramos obedecer, ¿sí? Y como les decía, si no eres fiel en lo poco, hay que ser fiel en lo poco y Él nos dará más. ¿A quién elige Dios a quién manda el Señor? También está en el Evangelio, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, precisamente, ya lo encontré, gracias a Dios. ¿Sí? ¿A quién manda a evangelizar? Ahorita recordaba, perdón que me cambie un poquito la charla, que cuando les dice esto de Éxodo, él les habla que si la familia es pequeña, cuando se van a reunir para matar el cordero y luego poner en los postes la sangre, dice que si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrán de acuerdo con el vecino más cercano. Y bueno, pues también es importante que tú te pongas de acuerdo con el vecino más cercano, porque ese sentido también tiene las casas de oración. Que cuando tú inicies tu casa de oración, a quien tú invites no tenga necesidad de atravesar la ciudad para venir a tu casa de oración. Empieza con los que te rodean, con los que a lo mejor nada más van a atravesar la calle para venir a tu casa. Es bueno recordar también lo que pasó con Jonás y Nínive, ¿sí? Jonás y Nínive se pusieron en oración, creyeron y Nínive fue salvada. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es la palabra exacta es hacer un cerco como Jericó alrededor de nuestras ciudades para que seamos personas orantes, intercesoras, el poder entender el sentido de nuestra vida, el poder involucrarme en un movimiento. Estamos en la mejor disposición de informarles. Si hay alguna duda, escríbanos, pueden poner sus preguntas aquí en este mismo chat, ¿sí? Que les estamos dejando. Ahora, recordaba algo importantísimo también en eso de baja pronto, ¿no? Y del rechazo que se tiene a las cosas de Dios. Y comentábamos que porque por lo general las personas se resisten a involucrarse. Recuerdo que en alguna ocasión, al invitar a una persona a abrir su casa de oración, me decían las señoras, Brenda no quiere, ¿por qué no hablas con ella? Entonces me acerqué, la saludé y le dije, mi hermanita, ¿por qué no quieres o no te interesa abrir tu casa de oración? Y entonces me dijo algo que aún hoy lo recuerdo. Porque es muy pequeña, con sus palabras. Y yo me quedé pensando, pues tan pequeña que no cabe el Señor, ¿sí? Entonces, en esto, ahorita también recordaba la labor que se hace, que está haciendo nuestra iglesia en estos momentos, los esfuerzos que están haciendo para que la palabra de Dios llegue a través de las transmisiones de la Santa Misa, los programas que promueven a través también de estos medios de comunicación, ¿sí? Para que
que no nos enfriemos en nuestra fe. Hace algunos momentos me hablaba una hermana de Lana de León y me decía que allí en León, Guanajuato, el DILAIC, que es el movimiento de laicos, también están trabajando fuertemente, pues por todos lados, estamos buscando las formas, ¿sí? Y les comentamos también que somos lo que entendemos. Y el problema es cuando de repente tú te conviertes en una persona que todo lo enjuicia, todo lo cuestiona. ¿Y cuántos de nuestros hermanos, valiosas personas, pues se la pasan, como dicen por ahí, como turistas espirituales, brincando de una comunidad a otra, de un apostolado a otro, y haciendo juicios muy severos de lo que pasa en las comunidades? Hay que recordar lo que en su momento dijo San Pablo: analícenlo todo y quédense con lo bueno. Y hay muchas cosas buenas en las personas de las que tenemos que aprender. Y aprender en muchos sentidos. Hace rato que les comentaba eso de lo poco que en algunos hogares se comenta de las cosas de Dios. En algún momento que fuimos a visitar a los dos hermanos de Anne en León, Guanajuato, me tocó que me compartieran esta experiencia. Nuestra hermana Ceci, en aquel entonces, ella se encargaba de evangelizar a un grupo de jovencitos de una escuela. Y entonces, en algún momento, recuerdo, nos llevaron a comer por ahí y de repente me dijeron: miren, ¿ves aquel matrimonio, aquella familia? Sí. Bueno, pues resulta que un día la hija de este matrimonio, de esta familia, llega a su casa. Esto es importante por lo que conlleva. Y cuando van a empezar sus alimentos, sus sagrados alimentos, la jovencita le dice a su papá: papá, ¿me permites? Quisiera dar las gracias. Y el papá se queda mudo, ¿no? ¿Cómo? Sí, ¿me permites que dé las gracias por los alimentos? Y bueno, pues así como que no se animó a negarse. Bueno, pues dalas. Entonces la jovencita se puso a dar las gracias. Y de repente se le queda viendo al papá y le dice: oye, papá, ¿tú sabías que yo soy una princesa? ¿Cómo? ¿Que yo soy una princesa? No, ¿cómo es eso? Papá, yo soy hija de un rey. Vean qué hermoso. Yo soy hija de un rey. Y tú no me lo habías dicho. ¿Cuántos viven en esa ignorancia? ¿Cuántas formas? Y bueno, bendito sea Dios que en ese momento ella recibió esa hermosa palabra a través de Ceci. Saludos, Ceci y Marta. ¿Cómo evangelizar? Hablábamos de no hay como el testimonio de vida, ¿sí? Que lo poco que tú conozcas de la palabra de Dios se haga vida en ti. En lo personal, a mí me dieron una enorme enseñanza. Les comentábamos que en nuestro apostolado, bueno, pues promovemos la apertura de casas de oración, promovemos las obras de misericordia. Precisamente hace rato les decía, tenemos que trabajar porque si no trabajamos, bueno, pues no estamos entendiendo, ¿no? Pero sobre todo porque la palabra de Dios todo nos lo va indicando. Hace rato les decía, fíjense que vengo pronto, dice la palabra de Dios, porque llevando el pago quedaré a cada uno conforme a su trabajo. Y si nos vamos un poquito más para adelante, en también Apocalipsis, cuando se habla, mis hermanos, del último juicio del Apocalipsis 20, nos narra y dice la palabra, dice, el libro de la vida, cuando se abren los libros y el libro de la vida, dice,
porque todos tenemos un libro de la vida, donde queda todo escrito. Dice, entonces los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que está escrito en los libros, es decir, cada uno según sus obras. Así de sencillo. Cada uno según sus obras. Termina diciendo Apocalipsis, ¿no? Les voy a pagar conforme a su trabajo. Y luego aquí se nos dice, cada uno según sus obras. Y si nos vamos a Apocalipsis 3:20, miren que estoy a la puerta y llamo. El Señor constantemente nos está hablando, ¿sí? Entonces, yo recordaba que no es que necesites grandes conocimientos para llevar la palabra de Dios. El primer, el testimonio tuyo, tu cambio de vida. Ahora, no quiere decir que si nosotros le estamos diciendo esto y aquello y háganlo allá, pues que ya seamos santitos, ¿no? Somos y vamos en ese proceso y caemos, nos levantamos, tratamos, hacemos el esfuerzo, pero el enemigo nos trata de tumbar. Y siempre va a tratar de atacarnos en nuestras debilidades. Yo quisiera recordar lo que en algún momento nos comentaba un tío que en paz descanse, tío Chema. Él era cazador de venados y entonces en alguna ocasión nos estuvo narrando qué hacían para cazar los venados. Entonces para cazar los venados, dice, nos subimos a un árbol, vamos varios, nos subimos a algún árbol, nos amarramos al árbol así pero fuertemente de todo el cuerpo, porque inclusive nos podemos quedar dormidos ahí en el árbol porque estamos esperando en la noche cuando se acerque la manada y no debemos de hacer ningún ruido. Entonces estamos completamente amarrados al árbol, lo único que tenemos es la escopeta en la mano para cuando se acerque la manada. Ya que se acerca la manada, dice, entonces con nuestros binoculares, creo que usaban binoculares, empezamos a analizar cuál de esa manada es el que está caminando más lento, cuál viene cojeando, y sobre ese vamos. Pues es exactamente lo mismo, mis hermanos. O sea, el enemigo está viendo de qué manera estás cojeando para pescarte, ¿sí? Y nos va a pescar en nuestras debilidades. ¿Cuál es la parte más débil que tú tienes? Hablábamos de que el pecado, y quienes quieren una explicación más amplia, pues váyanse al video anterior. El pecado siempre se presenta como algo muy, muy apetitoso, muy de gusto de la carne, que se nos presenta como algo bello, como ángel de luz, y por eso caemos. Yo recordaba en este momento, bueno, por los que me conocen, cuando yo estaba apartada de las cosas de Dios, me gustaba jugar póker. Y bueno, cuando yo jugaba póker, pues ¿qué les puedo decir? Tenía muy buena suerte, me encantaba el póker, me encantaba ir a Las Vegas, me encantaba, muchas cosas me gustaban. Pero pues tienes que ir entendiendo que en las cosas de Dios tienen que ir habiendo esos cambios necesarios. Ahora, aún en los pueblos chicos, desgraciadamente, las personas, bueno, antes de esto de la pandemia, arrancan a los casinos las señoras grandes cuando antes rezaban el rosario, ¿sí? Y se gastan hasta lo que no tienen para gastarlo ahí. Y entonces yo en alguna ocasión recordaba que le platicaba a un familiar y le decía esto de los casinos y los vicios que se tienen. Y entonces él me decía así como riéndose y tratando de quitarle importancia, me decía, ay, a mí también me gusta ir, me decía, pero mira, yo tengo un límite, yo pierdo nada más 750 pesos y de ahí no paso. Y entonces me le quedo viendo y le digo, oiga, ¿y nunca he pensado que esos 750 pesos los pudiera donar para el comedor para pobres? Y no, hombre, le
expresión que puso, así de cuenta que lo había ofendido. ¿Cómo? No, 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 y empezó a cambiar la plática, se sintió así como molesto, y esa es nuestra realidad. O sea, para mis gustos, para mis cosas, para lo que a mí me satisface, yo puedo gastar lo que sea, y llámese en un casino, llámese en la ropa, llámese en lo que sea, ¿no? Entonces, es que es muy duro esto y puede molestarle a personas, pero como dicen por ahí, el que dice verdades pierde amistades. Pero bueno, por las amistades hay que orar y hay que hacer la corrección fraterna. Yo también en este momento me venía a la mente, eh, habíamos tenido la oportunidad de reunirnos, un grupo de amigas, y se nos ocurrió ir a desayunar a un hotel. Y ahorita pues en todos los hoteles hay casinos, ¿no? Y al ir saliendo, dos que tres de ellas ya estaban desesperadas por irse al casino. Y entonces salgo junto con ellas y recuerdo que una de ellas me dice, Brenda, ¿no vas a entrar al casino? Le digo yo, no. ¿Cómo? ¿Qué no te gusta? Sí. Y entonces, bueno, pues no siempre puedo hacer lo que me gusta. Sí, me explicó, mis hermanos. Me encanta, pero son las cosas a las que uno tiene que renunciar en la conciencia de lo que Dios quiere de uno. Y la forma de poder compartir la palabra, como les decía, tiene que ir acompañada, pues primeramente de lo que la palabra de Dios nos pide, ¿no? Ahorita comentando con ustedes, les puedo decir que las evangelizaciones más fuertes y más importantes que he recibido en mi vida me han llegado de personas que el Señor ha puesto en mi camino y ha seguido sembrando semillas en mí, porque como les decía, no somos perfectos, lo ansiamos, esa es nuestra meta, ese es nuestro caminar. Eh, si la palabra nos dice que, les decía hace rato, que los que no somos fieles en lo poco, si somos fieles en lo poco, Él nos va a dar más. Y les quiero compartir esto, que para mí es muy importante. Les decíamos en nuestro apostolado, abrimos comedores para hermanos necesitados. Y si hablamos de aquí de la Ciudad de México, pues llegan ellos, por lo general es gente que vive en la calle, pues ya en lo poco que logran ellos y llegan ahí, gracias a Dios, y es una bendición. Pues en una ocasión, bueno, ahí en ese comedor que tenemos ahí, que está sobre Tlalpan, a la altura del Metro Villa de Cortés, ya estoy haciendo mi promoción, se les recibe, se les, eh, se les da su alimento, se les regala ropa de la que nos donan, y se les evangeliza. El Señor nos ha permitido, bendito sea Dios, tener una capilla, María Auxiliadora, y como el lugar no es muy grande, entonces van entrando de 100 en 100, entran 100, ya que se les evangeliza, se pasan a sus alimentos y ya luego pasan los otros 100. Entonces, nuestros hermanos que están ahí apoyando en la evangelización, principalmente Oscar, Eduardo, Alfredo, Fide en ocasiones. Y cuando tengo oportunidad yo también participo y apoyo en eso de la evangelización. ¿A dónde quiero llegar? Un día X, que por cierto que no era ni día de comedor ni mucho menos, pongamos atención porque de esta forma de evangelizar quisiéramos muchos o todos, ¿sí? Estaba yo sacando algunas cosas de la camioneta y entonces tocan el timbre del garage, ahí donde tenemos las instalaciones del ANE, el comedor, etcétera. Y me avisan que son dos personas que quieren entrar, son dos hombres y que se han identificado que son de los que vienen al comedor los miércoles y que querían hablar, que me habían visto entrar y que querían hablar conmigo. Que no estaban muy seguros si era conmigo, pero que querían entrar. Bueno, el caso es que entran
yo sigo acomodando las cosas en la camioneta, no me acuerdo si las estaba bajando, las estaba subiendo, pero entonces llega y me tocan el hombro, yo me acuerdo que me volteo y le digo, ¿qué pasó, hermanito? Y hay dos hombres, uno fortachón, grande, y el otro más delgadito, más bajito, y me toca el hombre, me dice, sí, sí, es la hermanita. Oiga, hermanita, me dice, le quiero hacer una pregunta, porque mire, aquí traje a mi compa. Sí, dígame. Mire, me dice, traje a mi compa porque usted nos compartió el otro día que hay otra vida. Yo le digo, sí. ¿Verdad que usted nos dijo que hay otra vida? Así es. ¿Qué tal, compa? Y se voltea y le dice, ¡hay otra vida! Y el otro se me queda viendo así como quien ve a un fantasma. Y me acuerdo, tengo muy presente que inclusive se rascaba la cabeza y decía, ¿hay otra vida, ceñito? Le digo yo, sí, mi hermano, hay otra vida. Era la noticia de su vida. Por primera vez él escuchaba que hay otra vida. Nunca nadie le había compartido eso. ¿Cuántos están viviendo sin saber que hay otra vida y que la eternidad nos está esperando en un lugar o en otro? Recuerdo que a lo que voy primero, este hermano lo trajo, él lo creyó y fue y lo compartió con el otro. El otro no le creía. Le dice, mira, vamos para que veas que sí es cierto lo que me dijeron. Entonces recuerdo que inclusive le dijo además, oiga, ceñito, pero usted también nos dijo que en la otra vida también se va a comer. Dice él, ¿no? Entonces, sí, le dije yo, también se va a comer. Y está en la palabra de Dios, están las escrituras, todos los banquetes a los que el Señor nos invita. Y el otro lo mismo, se me quedaba viendo como quien ve a un fantasma. También vamos a comer ahí. Y bueno, esto ya lo añadí yo después. Mira, le dije a mi hermanito, no solo comer, sino también te vas a echar tus cheves, tus vinos, los mejores vinos, los más sabrosos. Y no te vas a emborrachar, ni te van a hacer daño. O como comentaba también una mística del siglo pasado, y allá todos vamos a ser delgaditos, no vamos a ser gordos. La palabra de Dios habla de esos momentos en los que el Señor comió después de resucitado. Y hay muchos otros textos bíblicos que hablan de esos banquetes celestiales. Pero la enseñanza para nosotros, y principalmente para mí y mis hermanos, es el entusiasmo, la fe. Y déjenme decirles que después de que terminamos de hablar de esta forma, él lo agarra por los hombros y se voltea conmigo y me dice, ceñito, gracias, vámonos, compa. Y se fueron hablando. Y el otro iba feliz. Le acaban de decir que hay otra vida. Y eso es lo que necesitamos nosotros, mis hermanos. Que todos sepamos que hay otra vida, ¿sí? Y que lo que estamos viviendo es apenas un puntito en lo que va a ser nuestra eternidad. Y que la pregunta para todos nosotros debe de ser, ¿dónde piensas tú pasar la eternidad? Porque nacimos para ser eternos. Ahí ya no hay vuelta de hoja, ¿sí? El Señor nos regaló la vida y nacimos para ser eternos. Y este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de prueba. Y en esta prueba necesitamos sembrar. Los que tengamos algo de conocimiento, necesitamos sembrar en el corazón de nuestros hermanos la palabra de Dios.
porque no basta con que la sepas. Y se los digo porque ahí está el engaño, ¿sí? Y creernos realmente lo que la palabra de Dios dice. Y se los digo así rapidísimo. En esto de las tentaciones, cuando nuestro Señor estaba en el desierto y se le acerca el coludo que lo estaba cazando, porque cuando empezamos a acercarnos a las cosas de Dios, pues le preocupa que nos las estamos escapando. Y él le hace una pregunta, bueno, varias preguntas, pero una de las que a mí más me impacta, él le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y es importante porque siempre nos va a probar en nuestra debilidad. Él no está convencido que él sea hijo de Dios. Él está intrigado de que haya una persona, un hombre, que está 40 días en ayuno, en oración, y se pregunta, bueno, ¿y este será hijo de Dios? Por eso le dice, si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le contesta nuestro Señor? No solo de pan vive el hombre. Y le sigue haciendo diferentes preguntas, pero la importancia es que a todas ellas el Señor le rebate y le contesta con palabra de Dios. Por eso sabemos que el coludo conoce muy bien la palabra de Dios, pero para él ya no es válida. Ella no se puede salvar. Y ese es el coraje que trae, el enojo que trae contra nosotros, ¿sí? Que nos quiere tumbar, de poder entender esa parte, el de poder reconocernos que somos príncipes y princesas, que somos hijos de un rey eterno. ¿Y cuándo lo vuelve a atacar? Pues cuando está en la cruz. Las mismas palabras, el mismo método, la misma pregunta. Porque ahí dice que después de todas esas preguntas que lo quiso hacer caer a nuestro Señor, se retira para buscar un mejor momento. Y cuando nuestro Señor está en la cruz, crucificado por nuestra vida de pecado, cuando Él se está ofreciendo al Padre por nosotros, el enemigo toma a una persona para hacerle la misma pregunta y le dice, si eres hijo de Dios, pues bájate. Y mis hermanos, ¿cuántos de nosotros nos bajamos de nuestras cruces, de nuestras pruebas? ¿Cuántos de nosotros renunciamos a cualquier situación que se nos presenta? Y que empezamos a decir, no, ¿qué les pasa? De mí no se burlan, no, allá ustedes, pero a mí me respetan, y etcétera, 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 ¿sí? Pequeñas cruces o grandes cruces que el Señor nos permite vivir. Y no es tan fácil entender esto. Y yo les puedo decir que los que hemos tenido esas situaciones de prueba, los que las están teniendo ahorita, solo ellos pueden saber lo que es en el dolor, el tener un hijo en la cruz, como lo tuvo la Santísima Virgen María, y guardar silencio y ofrecerse al Padre. Si tú estás teniendo una cruz en el dolor, en la enfermedad, en el abandono, no permitas que te bajen. No permitas que puedas tú renegar. Tú ofrécele al Señor que te dé la luz, la sabiduría, el entendimiento, la paciencia para entender lo que el Señor quiere de ti en estos momentos de dolor, en estos momentos de soledad, en estos momentos de prueba, en otros momentos de tribulación que estamos viviendo, y acompañarlos con nuestras oraciones. Mis hermanos, vamos a seguir con estos programas, primero Dios. Vuelvo a decirles sus dudas, las preguntas, los pueden hacer en la página, ya les contestaremos. Si hay algo más que compartir, será en los siguientes programas. Sembremos vida y sembremos vida eterna en nuestros hermanos, los que todavía no conocen al Señor. Y les pediría que con nuestra Madre Santísima podamos decir, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes.
Ya que me proteges tanto como verdadera madre, Señora, cúbreme con tu manto, y que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Saludos, bendiciones a todos mis hermanos del ANE en los diferentes lugares donde se encuentren y a todos mis hermanos de comunidad de nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Buenas noches.